ahí. Sí, ya, ahí estamos listos, chiquillos. Ya, clase de hoy día entonces vamos a ver cómo afecta un poco la globalización en la vida cotidiana de las personas y la problemática que genera la globalización. Yo les había dicho que por favor me enviaran un poco en el trabajo los aspectos positivos y negativos que ustedes veían en las clases que ya habíamos hecho las semanas anteriores. Hoy día nos vamos a fijar un poco en las problemáticas, es decir, en aquellos aspectos un poco negativos que nos genera esto de la globalización, de la interconexión con todo el globo, con todo el planeta, pero además lo que genera, porque acuérdense que como fenómeno económico, la economía es una definición bien fácil, digamos, de entender en un principio. Economía simplemente significa cómo solucionar el problema de satisfacer las necesidades humanas que son ilimitadas con recursos que son limitados. Es decir, ¿cómo hago? Ya que el planeta de cierta forma o las empresas de otra forma nos entregan unos recursos que son limitados, ¿cómo con esos recursos yo hago para que tengamos una satisfacción de necesidades a escala humana? Y ahí vienen las desigualdades entonces. Y por eso la economía, como ciencia social, lo que intenta es solucionar este problema. Lo poco que tenemos que alcance para todos. Esa es la base de la economía. Y de ahí vienen las teorías económicas que podemos hablar desde las más liberales o neoliberales, que tienen que ver entonces con el mérito propio, con la empresa privada, etcétera, hasta las que van hacia el lado más marxista, que tienen que ver con cómo el Estado es el que tiene que garantizar entonces un poco que las personas reciban los beneficios o al menos reciban los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades, sea de educación, de transporte, de salud, de vivienda, etcétera. Así que la economía, si bien es una ciencia social, se divide, ¿cierto?, en distintas teorías que tratan de abarcar o de explicar o de empujar visiones respecto a cómo esto se hace. Y en esto se mueve el mundo. ¿Qué es lo principal en la economía? ¿Será la propiedad privada? ¿Será el asegurarle a las personas ciertos beneficios? ¿Tienen que ser los privados los que eh, inviertan y logren con su propia inversión dar trabajo, que es un concepto súper mal empleado, el dar trabajo? Los empresarios no dan trabajo, los empresarios contratan la fuerza laboral y uno vende o arrienda su fuerza laboral. No es que a mí me den trabajo, yo estoy vendiendo mi fuerza laboral. Así que ahí hay conceptos que la economía trata de explicar de cierta manera, no siempre lo logra y a veces, bueno, obviamente la economía se transforma en política y eso hace que tengamos diferencias bien importantes en lo que se llama en ideologías. Y de hecho eso es lo que más o menos se va a votar este domingo, ¿cierto? En el plebiscito que tenemos. ¿Cómo se arma el Estado chileno? ¿Cómo la institucionalidad continúa en la manera que está, subsidiaria, que he explicado en clases anteriores, o cambia a un Estado quizás más protector, más que asegure ciertos derechos, ciertas garantías? Dentro de eso está inmerso esto que es la globalización. Dentro de lo que nosotros hemos visto, que cierto es un fenómeno económico, tiene que ver, sí, con todos los aspectos de la vida de las personas, o sea, tiene que ver con lo social, con lo político, con lo cultural y con el medio ambiente, y un poquito lo que vamos a revisar ya para cerrar un poco la parte de definiciones o la parte más estructural de la globalización para ya en las semanas siguientes cambiar un poquito el rumbo y viendo otras cosas. Fíjense que eh, el avance tecnológico es quizás uno de los aspectos principales, más allá de la economía, ¿cierto?, respecto a la globalización. Y eso lo hemos conversado en las clases anteriores. La tecnología avanza a una velocidad que no terminamos de aprender a usar un aparato tecnológico y ya salió su sucesor, el que tenemos que volver a aprender. O sea, va avanzando muy rápido y la tecnología nos permite entonces el acceso a contenidos o a información
que están ahí dando vueltas por el mundo a través de esta red gigantesca que es el Internet, ¿cierto? Y ahí nosotros, entonces, primero vemos el tema de las comunicaciones. Después de las comunicaciones, que es como lo principal, el Internet, nos comunicamos a través de él. De hecho, estamos aquí en clases gracias al Internet. Pero después ya se va disgregando en redes sociales, en entretenimiento, etcétera. Y también, desde el punto de vista económico, que es el segundo párrafo que aparece ahí, las transacciones financieras, que también hemos hablado en las clases anteriores. Yo compro en cualquier parte del mundo un artículo y el dinero que es mío y que está aquí en Chile se dirige virtualmente hacia ese país. Yo prácticamente gano un sueldo y no como antes, que me pagaban con un cheque, iba al banco y veía el fajo de billetes. Yo jamás he visto mi sueldo, por lo menos en los últimos 10 años, jamás he visto mi sueldo en un fajo de billetes. Yo nunca veo el dinero que gano. Nunca lo veo, porque está ahí, de manera virtual, en una cuenta corriente, y apenas me pagan, yo empiezo a pagar por internet, la autopista, el agua, la luz, el cable, el internet, las deudas, que la tarjeta de Falabella, que la tarjeta de Ripley, que el crédito del auto, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final me queda un monto que es con el que yo más o menos vivo. Y con ese monto, entonces, yo empiezo además a comprar de manera también virtual, porque al final voy y pago con Redcompra, al final uno casi nunca ve físicamente el billete, salvo cuando uno va a la feria, cuando uno, qué sé yo, necesita efectivo, ahí recién uno va al cajero automático y saca un poco de dinero, pero en general el 90% del sueldo de las personas se traspasa por esto, se traspasa por una transacción financiera, sea en compras por internet, sea en pago de deuda, el uso de las tarjetas, etcétera. Todo eso, entonces, es lo que la globalización ha permitido. Ha permitido que sea muy extraño que hoy en día se paguen los sueldos, como les decía yo, con un maletín, así como que el jefe hable del maletín y ya, esto para ti, esto para ti, esto. No, ahora es todo virtual, es todo a través de transacciones financieras. Y el consumo que finalmente termina siendo la persona también se hace a través de transacciones. Y va a llegar, y de hecho, yo vivo en la cisterna, chiquillo, y yo ya veo puestos en las ferias que tienen la maquinita para pagar con compra. O sea, el que le compro para los gatos y los perros que tengo acá, él ya tiene la maquinita, o sea, ya está llegando la compra virtual, por así llamarle, o la transacción financiera sin la necesidad del billete, ya está llegando o abarcando todas las áreas de la vida humana, prácticamente al negocio de barrio que ustedes van, tiene pago de contra, ¿cierto? Los cajeros automáticos como que ya están quedando cada vez más atrás, porque la gente no se mueve mucho con efectivo. Y eso tiene que ver entonces con las transacciones financieras que permite la globalización y obviamente impacta en la vida cotidiana de las personas. Así que vamos avanzando después de esta introducción y acuérdense lo que implica también la globalización y vean lo que más o menos esta caricatura bien simple. Me sembró un español, me cultivó un peruano, me recolectó un argelino, me comercializó un norteamericano y creo que me va a comer un japonés. Y estamos hablando de una zanahoria. Es decir, afecta, como les digo, desde la base misma de la vida de las personas, la globalización afecta y nos interconecta de cierta manera con todos, con todos. Así que ese es un tema que quiero que trabajemos hoy día, por ejemplo, en el tema político. Vámonos al tema político, centrémonos en eso. ¿En qué nos afecta, por ejemplo, el tema de la globalización? Hay dos temas muy importantes en la vida cotidiana. Cómo los países ahora ya es muy difícil que negocien directamente. Ya se está dejando, que se llaman tratados de libre comercio, se está dejando un poco atrás que Chile firme un tratado con Argentina, porque ya lo tiene, con Perú, o con Estados Unidos, o con China. En general lo que se trata hoy en día es actuar de forma
como dice aquí, en bloque. Como Chile es un país al fin del mundo, que para la economía global somos pobres, tenemos apenas 17 o 18 millones de habitantes, que también para la masa mundial de 7.200 no somos nada. ¿Qué le conviene a Chile? Armar un bloque y bajo ese bloque comerciar con los demás países o con las demás potencias. Por eso Chile, por ejemplo, y lo vamos a ver en la siguiente diapo, ingresó al Mercosur, que es el mercado económico del sur, es decir, se unió a los países sudamericanos, en que está Perú, está Bolivia como invitado, está Paraguay, está Brasil, está Argentina, está Uruguay, y formaron un bloque de carácter económico para poder negociar como Mercosur, como Mercosur, negociar entonces con, por ejemplo, la Unión Europea, porque tampoco se negocia directamente con Francia, o se negocia directamente con Dinamarca, o se negocia directamente con Alemania, sino que los europeos, para contrarrestar el poderío, perdón, de Estados Unidos y de China, ellos también tienen un bloque económico, que es la Unión Europea. Pero no es solamente un bloque económico, es un bloque político. ¿Y a qué nos lleva esto? A que a las personas nos afecte directamente en temas como justicia, como tribunales internacionales, o como, dice acá, el cruce de fronteras, por ejemplo. Siempre para viajar antes se hablaba de que hay que tener pasaporte. Hoy en día el pasaporte lo necesitamos, pero para países con los que no tenemos ciertos tipos de convenios. Por ejemplo, si nosotros queremos ir a Perú, a Argentina, a Brasil, a Uruguay, eh, a Bolivia, los países que están aquí en la zona del Mercosur, solamente con el carnet de identidad al día. Es decir, podemos cruzar estos países solamente teniendo nuestro carnet de identidad y ya no la necesidad de un pasaporte o de una visa, es decir, de una autorización que uno tenía que pedir para ingresar a ese país. Eso impacta, obviamente, en la vida diaria de las personas que hacen estos viajes, sea por negocio, sea por turismo, etcétera. Pero si queremos ir, por ejemplo, qué sé yo, a Tailandia, tenemos que sacar visa, tenemos que sacar pasaporte, tenemos que hacer toda una serie de trámites porque no hay ahí un tratado con ellos. O sea, la globalización de manera política permite un poco eh, traspasar fronteras, al menos con los países que tenemos convenios, de manera más expedita, más rápida, más fácil. Y otro tema que quizás es mucho más fundamental tiene que ver con la justicia internacional. Chile ha firmado muchos tratados que nacen después de la Segunda Guerra Mundial respecto a lo que se llama por ejemplo, el Tribunal de Justicia Internacional de la Haya o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en que Chile abre un poco su soberanía y se somete a tribunales internacionales cuando la propia justicia chilena no ha sido capaz de resolver problemas. Por ejemplo, en el caso de los derechos humanos. Eh, Aquí acuérdense que lo vimos en el tema de la reforma procesal penal. Hay pasos, ¿cierto? Está el juez de garantía, está el juez del Tribunal de Juicio Oral, la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema. Y se supone que la Corte Suprema es la que cierra todo. La Corte Suprema es la última instancia. Lo que resuelve la Corte Suprema queda ahí respecto a algún caso. Pero como Chile ha firmado a través de esto de la globalización tratados de justicia internacional, una persona, aun cuando la Corte Suprema ya ha eh, dictado un fallo, puede acudir a tribunales internacionales. Y Chile está obligado a cumplir con esas decisiones de estos tribunales. El caso que yo recuerdo ahora, para que pongamos un ejemplo, es de una jueza, la jueza Atala, su apellido, que hace unos 10 años más o menos se separó de su marido, tenían dos hijas, eh, y ella se separa porque se da cuenta que es lesbiana. Por lo tanto, se separan, ella tiene una pareja de su mismo sexo, una pareja mujer, y entra en el juicio de divorcio y de tuición de las hijas con el marido, y la justicia, el tribunal de familia, le entrega la tuición de las hijas al marido. Y una de las
razones que pone es porque ella en el fondo establece una relación con una pareja o una persona de su mismo sexo. Así que ella acude a la Corte de Apelaciones y dice que esto es aberrante porque como madre tiene todo el derecho de criar y de tutelar sobre sus hijas independiente de la pareja que tenga. Vuelve a perder, va a la Corte Suprema, vuelve a perder. Así que ella, ¿qué hace? Va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelve que ella tiene todo el derecho como madre de tener la tuición de sus hijos, aun cuando tenga una pareja del mismo sexo, porque eso no es relevante para la crianza de los hijos. Eso fue un fallo que viene del extranjero y obliga al Estado chileno no solamente a cambiar el fallo, sino que lo obliga a que en los siguientes fallos este tema, el tema de si es una pareja del mismo sexo, no se considere respecto a la tuición de los hijos. Ese es un ejemplo que yo recuerdo en este momento respecto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, para qué decir lo que está ocurriendo hoy en día con todo esto del estallido social y los graves problemas que han habido respecto a los derechos humanos, que seguramente, si no lo resuelven los tribunales chilenos, van a terminar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que sea ella un poco la que resuelva estos problemas y estos casos judiciales que se están abarrotando, ¿cierto? Por abusos cometidos por ciertos agentes del Estado en este contexto en el que estamos de estallido social. Así que ahí tenemos una visión un poco política de lo que es la globalización. Esto también yo lo mencioné, que es el tema cultural, pero lo pasamos nomás. Ahora entremos un poquito a la definición. Por ejemplo, algo que impacta en nuestra vida diaria es el tema de la homogeneización cultural, es decir, cómo las costumbres, sobre todo de los países que son dueños de estas multinacionales, ¿cierto? De estas transnacionales, de estas grandes empresas que están presentes en todos los países del mundo, que veíamos en el mapa, cómo estas empresas van ingresando a los países y van cambiando entonces los hábitos culturales, las costumbres, de los países. Eso se llama homogeneizar. Más o menos en el mundo hoy día escuchamos la misma música, más o menos comemos la misma comida, o por lo menos está disponible para. Y eso va cambiando entonces los comportamientos, los hábitos de las personas, y yo también di varios ejemplos de cuando antes, no sé, pues se cerraban las tiendas a cierta hora, la gente iba a almorzar a su casa, volvía al trabajo, qué sé yo, ahora no, ahora comemos rápido, media hora de colación, y le metemos McDonald's, le metemos Burger King, le metemos Pizza Hut, Telepizza, Papa John's, qué sé yo, y tomamos Coca-Cola a la rápida, y también tiene que ver con cómo nos vestimos, con el tema de la moda, o sea, es muy raro, por lo menos en las partes urbanas de Chile, encontrar gente que ande en invierno con poncho o con una chupalla. No, pues encontramos gente que anda con una gabardina, una parca, qué sé yo. Todo esto entonces que viene del extranjero y nos homogeneiza, es decir, nos iguala. Nos iguala. Yo les podría quizás ahora mostrar una foto de Santiago en el invierno y después una foto de Hong Kong en el invierno y van a ver que son las mismas personas. En el fondo nos vemos más o menos iguales, más allá de nuestras características físicas, etcétera, nos vestimos igual, comemos lo mismo, etcétera. Esa es la homogeneización, que dentro del punto de vista cultural más puro es un aspecto negativo porque se van perdiendo tradiciones, hábitos locales, digamos, de los países, sobre todo de los países subdesarrollados, que son los que reciben toda esta bomba de consumo. Y la otra es la hibridación cultural, es decir, cuando hay una mezcla, cuando entra con tanta fuerza una, una forma de cultura o una práctica cultural que logra intervenir en la cultura propia, pero sin cambiar tanto el hábito, pero sí nace como una fusión. Esa es la hibridación, es como una fusión entre culturas distintas. Y ahí el ejemplo, yo creo, más claro hoy en día, esto del K-pop, o sea, no sé, hace 50 años los coreanos que prácticamente eran unos campesinos, o un país muy dedicado a la agricultura, con tradiciones centenarias, hoy día vemos a los coreanos
con este tema del K-pop o K-pop, no me acuerdo cómo se pronuncia, que entró con mucha fuerza, porque entra el pop y ellos mismos lo adaptan a sus propias culturas y hacen esto que se llama la hibridación, que es una mezcla bien rara entre elementos autóctonos, entre elementos modernos que vienen de otros países, etcétera. Que también ahí está el ejemplo de la gastronomía, que también lo habíamos conversado anteriormente, o sea, como la gastronomía, que si bien ingresa de otros países, también se va fundiendo un poco con lo que es más local y nacen cosas nuevas. Y yo le hablaba, por ejemplo, de la comida china chilena, o sea, debería ser el plato nacional la carne mongoliana, no existe en ninguna otra parte del mundo. Se supone que viene de China, pero no, los chinos jamás han comido la carne así. Ni en ninguna parte del mundo se come la carne que se mezcla con maicena, que se le echa el ají verde, se le echa el cebollín, qué sé yo, y sale esta posta, digamos, fileteada, que es la carne mongoliana. No existe en ninguna otra parte del mundo. Es chilena y es un híbrido entre los sabores o lo que nos mandaban los chinos con lo que se hizo aquí en Chile, con cómo se fundió esta comida. Eso entonces también es parte de la globalización, la hibridación cultural y la homogeneización cultural. Ahora sí, vamos ya al tema de la problemática. En cierta forma, los aspectos más negativos que ha provocado, perdón, la globalización. Y vamos a ver estos 5 puntos que tienen que ver un poco con esto de cómo de cierta manera, al abrirnos al mundo, se van de a poco provocando problemas para las personas que afectan su vida diaria y que vemos que es muy difícil salir de estos problemas. Primero, como decía ahí, las desigualdades socioeconómicas. La desigualdad, es decir, los que acaparan mucha riqueza son cada vez menos y lamentablemente los que no acaparan esa riqueza también van siendo más. O sea, el número de pobres en el mundo ha crecido. En Chile hemos disminuido mucho el nivel de pobreza en los últimos 30, 40 años, 30 años sobre todo. Se ha disminuido mucho. En los años 90, principios de la década de los 90 del siglo pasado, teníamos un nivel de pobreza alrededor del 30%, 28%. Casi uno de cada 3 chilenos era pobre. Hoy día, sin considerar estallido social, sin considerar pandemia, pensemos en octubre del año pasado, septiembre del año pasado, estábamos en un nivel más o menos del 3, menos incluso como el 11, 10% de pobreza. O sea, uno de cada 10, no 3 de cada 10 chilenos. Disminuyó mucho el índice de pobreza en Chile, pero aumentó la desigualdad. En eso Chile no tiene comparación en el mundo, salvo países como algunos países africanos o de Centroamérica, no hay país más desigual en el mundo que Chile. Es decir, los que tienen mucho acaparan la mayoría de los recursos y son muy poquitas personas. En cambio, los que somos la gran masa de habitantes no acaparamos esos recursos y somos muchos, somos muchos. Así que ahí hay un tema de desigualdad y es una de las grandes causas, quizás, cuando ya se analiza históricamente lo que fue el estallido social que partió el año pasado, en alguna forma este va a ser uno de los aspectos que se va a estudiar, la desigualdad, y no solamente la desigualdad económica, la desigualdad frente al trabajo, frente al acceso a la justicia, etcétera. Van a haber muchos aspectos, pero la palabra que yo creo que va a marcar un poco lo que está pasando hoy en día en Chile es esa, desigualdad. Desigualdad. Se supone que somos todos seres humanos iguales. Bueno, algo pasó en algún momento que eso no se está cumpliendo. Y en este caso económico es por el nivel de pobreza, por lo menos a nivel mundial, que ha aumentado por la globalización. ¿Ya? Los países más ricos son los que están consumiendo mucho y dejando sin recursos a los países más pobres. Y además la situación de los trabajadores, que lo comentábamos la semana pasada también. Acuérdense, ¿por qué las zapatillas Nike las terminan cosiendo en Singapur?
¿Por qué la Sony o HP o cualquier marca tecnológica que ustedes miren termina con su fábrica en Tailandia? ¿Por qué? Porque allá hay menos derechos laborales, por lo tanto, la mano de obra sale mucho más barata que hacer esos productos en el país de origen de las marcas, de las empresas. Por eso se van a construir sus plantas, digamos, de producción a otros países. Hay un capítulo de Los Simpsons sobre eso, cuando el señor Burns traslada la planta nuclear a la India, por ejemplo. Eh, y Homero se transforma ahí en el que lleva al tercer mundo, ¿cierto? Lleva todos los derechos laborales que tienen los trabajadores de Estados Unidos. Ahí se explica un poco este fenómeno de por qué se manda a los países más pobres o subdesarrollados estas plantas de producción que crean al final pobreza. Cuando hablamos de pobreza, chiquillos, es súper importante. Hay dos tipos de pobreza. La relativa, es decir, que tiene que ver con el consumo, se mide a través del consumo, es decir, del gasto de las personas. Así se mide la pobreza relativa. Se llama relativa porque va cambiando. Va cambiando el consumo dependiendo de los ingresos de las personas. En general hay una cierta movilidad, es mínima, pero la hay. ¿Ya? Y la pobreza absoluta es lo que define la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, como la pobreza en que una persona vive con menos de $1 al día. El dólar en este momento está prácticamente llegando a los 800 pesos, un poco menos. Imagínense lo que es vivir con 800 pesos al día una persona. En Chile ni siquiera paga el pasaje para ir a trabajar, para movilizarse, digamos. No, ni siquiera te alcanza para pagar el metro de ida y vuelta, $1 al día. Ese es cómo se mide la pobreza. O sea, la pobreza se mide con un nivel muy, muy bajo. O sea, no, la pobreza absoluta no ni siquiera tiene acceso a los bienes más básicos o a los servicios más básicos que nosotros quizás estamos acostumbrados y no nos damos ni cuenta, como el agua potable, como una casa, digamos, construida de material relativamente sólido. Cuando hablamos de pobreza a nivel mundial, cuando uno dice los en el mundo hay un 25% de pobres, está hablando de gente que vive con menos de $1 al día, con menos entonces de 800 pesos al día. Eh, ¿Para qué nos alcanzan 800 pesos hoy en día? Imagínense, cómo nos alimentamos, cómo nos trasladamos, cómo accedemos a bienes y recursos. O sea, la pobreza en el mundo es alta y es una pobreza que no alcanza entonces a cubrir las necesidades básicas. En Chile medimos la pobreza de otra manera, ¿ya? Pero esta es como la definición internacional, por así llamarlo, de pobreza. Y ahí viene entonces también el tema de los excluidos, ¿ya? Es gente que no logra de ninguna manera tener la oportunidad de ingresar a este sistema. Y ahí vienen ya muchas consideraciones que tienen que ver con carácter político, que podemos hablar y alargarnos en muchas clases, pero tiene que ver al final con las personas que en este mundo de oportunidades que se habla, en este mundo de que si uno se esfuerza va a lograr todo, hay gente que ni siquiera con el esfuerzo logra ingresar al sistema y son los excluidos. Y es un tema bien complejo de explicarlo porque tiene que ver mucho con los aspectos políticos que se están dando hoy en día como fenómeno en todo el mundo. El excluido es aquel que termina desertando del colegio, por ejemplo en Chile, porque o vive en una población en que el cabro o la cabra ve que es más fácil meterse en el tema del microtráfico que seguir yendo al colegio. ¿Para qué voy a ir al colegio? Si voy al colegio, estoy varias horas, me aburro, no me va a servir de nada, y veo a uno de mis mejores amigos que está con las mejores zapatillas, que está con todo, porque está entregando paquetitos de droga. Esos son los excluidos, los que al final el sistema no logra
absorber ni como mano de obra, ni como nada. Y ahí es donde entran un poco los grupos anarcos. Por eso yo les digo que es muy difícil comprender este fenómeno y también de explicarlo. Pero los excluidos existen, están y son los que no logran ingresar a este sistema. Independiente de la ideología que uno cuando adulto tiene, chiquillos, eh, está dentro del sistema, es inevitable. Trabaja, gana un sueldo, compra. Esta es la gente que queda fuera, que queda fuera. Y ahí es donde vemos, por ejemplo, ahí salió un caso de qué ciudad era, en La Serena parece que era, un, un hombre de 23 años, un joven de 23 años, que ya había sido detenido 116 veces. O sea, aparte de ser un pésimo delincuente, porque para que te atrapen 116 veces porque lo estaba haciendo todo mal, pero ya viene en serio, o sea, ¿por qué él lo único que al final considera es que tiene que arriesgarse día a día en robar? ¿Es porque es flojo, es porque es vida fácil o es porque simplemente ya quedó excluido del sistema? Ahí vienen muchas consideraciones importantes. Chiquillos, como siempre, si alguien me quiere interrumpir, eh, dar su opinión, escribir en el chat, hágalo, porque no sé si hay alguien en la sala de verdad, en el Zoom, porque me siento dando un monólogo interminable. Profe, el chat está deshabilitado y a mí en lo personal como que me da cosa interrumpirlo porque como que habla mucho. Sí, por eso, po. A ver, pero ¿por qué está deshabilitado el chat? No sé. A ver, hoy no sabía, espérenme. Pero yo lo veo habilitado. Ya, denme 30 segundos. Pucha, es que, espérenme, voy a dejar de compartir un poquito. Chat. Ahí ven que yo mando un chat, ¿o no? Sí se ve, pero no se puede responder. ¿Y por qué, chiquillos? A ver, déjenme ver. Solicitar, silenciar, permitir, reproducir. Qué raro. Y antes ustedes estaban en esta cuenta, ustedes estaban en química, estaban con la profe Claudia de anfitriones. No creo que haya cambiado. Seguridad. ¡Oh! Chat. Ahí sí. Perdón. Ya, ahí sí, ahí lo vi. Ya, ahora, como les digo, que sí, estaba bien inspirado hablando, pero son temas delicados, chiquillos, por sobre todo por lo que estamos viviendo en Chile. Ya a eso me refería un poco con esto de los excluidos. Eh, Pucha, uno no entiende, de verdad uno no entiende ni puede justificar que se queme una iglesia. Uno no entiende ni se puede justificar que se queme una micro del Transantiago o que se destruya el metro. Y si lo tomamos como un todo, que aquí no hay infiltrados, que aquí no hay nada, sino que como un todo, como una ola de violencia, uno no puede justificarlo ni entenderlo. Y menos en los tiempos actuales de hoy en día en que tenemos un plebiscito a 4 días. El plebiscito, la votación más importante quizás en la historia de Chile, porque jamás se le había preguntado a los chilenos eh, si quieren una nueva constitución y qué tipo de constitución van a querer y que más encima puedan elegir a los que la redacten. Nunca había pasado en la historia de Chile. Y por primera vez en la historia del mundo, más encima, va a ser, si es que gana la opción de asamblea, perdón, de convención constituyente, por primera vez en la historia del mundo va a ser paritaria, es decir, va a tener el mismo número de hombres y mujeres. Uno estando a tan pocos días de eso, a, a la esperanza que puede significar, o incluso para los que vayan a rechazar, por último les están preguntando si quieren continuar con esta constitución. Eh, es tan importante a nivel país, a nivel institucional, a nivel de ciudadanos, a nivel de personas, al futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, es tan fundamental que uno no entiende que todavía se mantengan altos índices de violencia que puedan entrabar un poco esto que estamos viviendo. Pero claro, si uno se pone a pensar, quizás esta violencia se provoca de aquellos excluidos que ni siquiera les interesa el plebiscito, ni siquiera les interesa ese cambio, porque quizás piensan
que ni cambiando la Constitución, ni cambiando el modelo, cambiando las instituciones, cambiando el presidente, cambiando la presidenta, no logran ellos ver que son parte del sistema. Y eso no es justificar la violencia, pero tratar de entenderla. O sea, ¿por qué hay alguien que sigue quemando micros? ¿Por qué hay alguien que sigue quemando iglesias? Chuta, bueno, ya, es que puede ser, y quizás sea porque esos son individuos que han estado toda su vida viviendo en distintos centros del Sename, que no tienen familia, o que son expulsados de su familia, que nunca han ido al colegio, o han tenido que desertar del colegio, no se sienten parte del sistema, así que no les interesa que el domingo se vote, no les interesa. Por eso, está esto, del tema de los excluidos, ¿ya? Es un fenómeno mundial, es un fenómeno que se da incluso en los países desarrollados, que hay un grupo importante de personas que no se siente parte de esto de la globalización, o porque no ha tenido las oportunidades, o porque simplemente no quiere participar de esto. Pero en mayoría es porque no se siente parte de este sistema. Así que eso era un poco lo que quería explicar respecto a los excluidos. Ahora vuelvo a compartir. Pucha, chiquillos, perdón, de verdad no sabía que estaba deshabilitado. Vamos, sigamos. Ahí. Y otro tema importantísimo. Dentro de la historia humana hemos sabido que la desigualdad contra la mujer es atroz, horrible. Y uno piensa que ya en el siglo XX, con el otorgamiento de derechos a la mujer, sobre todo de derechos cívicos, que tienen que ver con el derecho a voto, a la participación, a ser elegida, el ingreso al mundo laboral, uno va pensando que es la mujer entonces va tomando mucha fuerza y se va igualando un poco la cancha, o nivelando la cancha, perdón, o igualando un poco el acceso a bienes, servicios, consumo, oportunidades, etcétera. Pero no, si uno empieza ¿cómo se llama?, a ir más al detalle, se da cuenta entonces que las mujeres siguen siendo, en la gran mayoría de los países, las que tienen mayor índice de pobreza, mayor índice de desigualdad, eh, una especie de veto o falta de oportunidad para ingresar a ciertas cosas. Ni siquiera aquí estamos hablando de los países que están bajo el Islam, los musulmanes, ¿cierto? Donde ahí sí que los derechos todavía ni siquiera son igualitarios, ni mucho menos, mujeres que no pueden acceder a la universidad, no pueden sacar licencia de conducir, no pueden andar solas en las calles, etcétera, sino que ya hablando de Occidente, de lo que nosotros consideramos como que ya somos la democracia liberal máxima, bueno, si empezamos a escarbar un poquito en nuestra democracia liberal, nos damos cuenta que la mayoría de la gente que vive bajo explotación, desigualdad, pobreza, son mujeres. Son mujeres, porque todavía estamos en un sistema, por mucho que hayamos avanzado, que está muy atrasado. En general a las mujeres, y eso ustedes quizás lo han leído, lo han visto o lo saben, en general a las mujeres en un mismo puesto, sobre todo en los puestos más altos, gerenciales, a una mujer se le paga menos que un hombre. En general las empresas prefieren no contratar mujeres y contratar hombres porque hoy se queda embarazada, que se va a desaparecer por un año, por 8 meses, y hay que pagarle el prenatal, el postnatal. Como que para muchas empresas la mujer termina siendo una carga y eso hace entonces que se le contrate menos. Y eso es una desigualdad tremenda, tremenda. Ustedes, por ejemplo, lo pueden ver en los planes de salud privada, en la ISAPRE. La mujer paga mucho más que el hombre. Lo que no tiene sentido, porque hasta donde yo sé, ninguno de nosotros nace por el Espíritu Santo. O sea, si una mujer queda embarazada, como dice ahí la Cata, si una mujer queda embarazada es porque de alguna parte sale ese bebé, o sea, es algo de a dos. O sea, es obvio, y no sé, yo por lo menos lo encuentro como algo tan obvio, que el hombre también tiene que compartir el gasto de salud
de una mujer que está embarazada, si es como obvio, no es solamente un tema social, sino que un tema prácticamente biológico, o sea, a la mujer la mujer es la que tiene que asumir todo el costo de un embarazo, por lo menos en el sistema de salud privado de la ISAPRE. Y eso no puede ser, o sea, es ridículo. Pero bueno, es el sistema que hoy en día nos maneja, es el que tenemos y es el que, me imagino, esperamos, se quiera cambiar, por lo menos en esto, en darle mayor posibilidad y oportunidad a la mujer en el mundo laboral, en la responsabilidad de la crianza de los hijos. O sea, imagínense ustedes, no quiero entrar tanto en detalle porque yo sé que quizás muchos de ustedes lo han vivido, pero una familia, digamos, hombre, mujer, dos niños, ¿qué pasa si uno de los niños se enferma? ¿Quién es el que pide permiso en el trabajo para quedarse en la casa cuidando al hijo? ¿Se dan cuenta, no? ¿Se dan cuenta? O sea, en detalles tan mínimos lo vemos. Y a pesar, y ojo, a pesar de todo esto de la globalización, quizás este no sea un problema generado por la globalización, pero es un problema que la globalización no ha logrado resolver. Que no ha logrado resolver. O sea, se enferma un niño en la casa y el que se hace responsable es la mujer. Ella es la que tiene que pedir permiso en el trabajo. No es muy raro ver que sea el hombre. O si ya es una enfermedad más crónica, ¿quién renuncia a su trabajo? No renuncia el hombre para quedarse cuidando al hijo, renuncia la mujer, es ella. O cuando hay un embarazo adolescente, o cuando hay un embarazo en el tema de la universidad, ¿quién tiene que dejar los estudios votados? O sea, es un tema, es un tema. Chiquillos, aparte de no darme cuenta del chat, me acabo de dar cuenta que estamos pasados en 4 minutos y me quedaron varios temas por hablar, sobre todo de medio ambiente, de varias cosas. Parece que hoy día está muy bueno para hablar, estaba muy inspirado. Ya, chiquillos, no les puedo dar fecha, no me comprometo, perdón, a ninguna fecha, pero sí espero de aquí al fin de semana